¿Qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos punto de encuentro en esta noche de jueves en nuestro nuevo emplazamiento dentro de la semana. Ya lo saben, para que los amantes del fútbol vean tranquilamente el miércoles la Champions o la Copa del Rey, donde por cierto creo que ha jugado el Barcelona esta semana. Y bueno, pues para que se relajen con nosotros la noche de jueves, hablando de lo que realmente importa, de la actualidad política, social, económica de la provincia de Soria y conociendo también más detalles sobre algunos de los pueblos de la provincia. Hoy casi viajo hasta casa o cerca de casa. Nos acompaña el alcalde de Langa de Duero, Iván Andrés, además fíjate, tocayo, porque Langa de Duero ya es casi Burgos, ¿no? Estamos en la raya, algunos dicen que somos rayanos, ¿no? Sí, estamos limitando con Burgos, pero yo creo que nuestro sentimiento es soriano. El sentimiento es soriano, ¿no? Bueno, luego hablaremos de la relación también con la Ribera del Duero burgalesa. Pregunta obligada, balance de lo que va de legislatura, supongo que con muchos retos, que con muchos proyectos en marcha, otros que no son tan fáciles de sacar adelante. ¿Cómo discurre esta legislatura en Langa de Duero? Bueno, nosotros arrancamos el 2026 con la misma ilusión, con las mismas ganas de trabajar. Yo creo que muy enfocados también con una visión a futuro, lo que hablamos, intentar de alguna manera pues se crea empleo en la zona, no solo el empleo, sino también hay que dotar la zona de viviendas. Luego tenemos el día a día, las mejoras habituales en cualquiera de los barrios y también en Langa, infraestructuras, modernización de redes de agua, pavimentaciones, etcétera, etcétera, proyectos ligados al turismo, diferentes líneas de actuación, luego también eventos, la proyección de nuestras vendimias, etcétera, etcétera, y bueno, seguir trabajando también con algún proyecto novedoso que teníamos que veníamos anunciando para esta legislatura, que queremos ir dándole forma y preparando esas infraestructuras o esas ideas, convirtiéndolas en realidad. Digamos que va a ser la primera legislatura que va a completar como alcalde, tras pasar por las urnas y haberse presentado como candidato para ser elegido alcalde. ¿Le ha dado tiempo en algún momento para arrepentirse? Bueno, yo creo que hay momentos de todo. Hay momentos duros, hay momentos alegres, de mayor felicidad. Arrepentirme del todo, no, sí que es verdad que hay momentos malos y que hay buenos que suelen poder a todo, al resto. Yo me presenté siempre con la misma idea, que era defender, trabajar y luchar por mi pueblo, intentar mejorar todo lo que se pueda, hacer un buen equipo, que tengo un buen equipo en el ayuntamiento, también es a los que tengo que agradecer todo el trabajo que realizamos, a la familia que me apoya, pero no me termino nunca de arrepentirme. Ha sido mi ilusión. Mi pueblo es mi vida, es decir, mi familia evidentemente y la gente que me rodea, pero mi pueblo es mi vida y yo siempre he tenido en mente el trabajar, el luchar de alguna de las maneras, porque no estando en el ayuntamiento yo antes ya he colaborado, he hecho de muchas cosas y he estado muy comprometido con el pueblo, y al final el cariño que me une al pueblo y la pasión por él siempre me hacen tirar para adelante. Esa mayoría absoluta le habrá permitido presentar en las cuentas y aprobarlas, que es un privilegio que no tienen todos los alcaldes ni todas las administraciones con facilidad, ¿no? La verdad que sí, la verdad que bueno, es cómodo, vamos con una mayoría potente y no tenemos dificultades a la hora de aprobar las cosas, pero también le tengo que agradecer a la oposición, hay partes críticas, pero también les tengo que agradecer que hay momentos que lo apoyan. Este año, teniendo en cuenta una petición que nos habían hecho en cuanto a infraestructuras, cuando modernizamos o avanzamos en redes y pavimentación, nos habían pedido el tener en cuenta, que ya lo preveíamos, la canalización de las telecomunicaciones y del tema de la energía eléctrica donde se pueda. Lo hemos contemplado, lo vamos a tener previsto, y eso nos ha dado que nos hayan aprobado los presupuestos de este año, no por mayoría, sino por unanimidad, con el voto a favor del Partido Socialista, y bueno, es de agradecer, pero sí que es verdad que es cómodo tener una mayoría e ir así tan holgado, es muy cómodo. Bien, pues nos encanta además que haya ese clima de entendimiento, cuando menos de diálogo, ¿no? Que yo creo que es lo que hay que intentar dialogar incluso con la oposición. Vamos a hablar de algunos de los proyectos interesantes, ese polígono industrial en la Vega de
Alcozar, impulsado también por la Junta de Castilla y León, aquí estuvo el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué perfil de empresas les gustaría que llegasen a ese polígono industrial? Bien. Tenemos que agradecerle a la Junta, desde luego. Yo creo que es un apoyo muy importante, un desarrollo de 500.000 metros cuadrados con una inversión de 8,5 millones de euros para dotarle de servicios, para también desarrollar, para parcelar, etcétera, etcétera. El perfil, yo creo que el perfil es cualquier empresa que no genere malestar, que tenga cabida en un polígono, que genere puestos de trabajo, que es lo más importante para nosotros. Si no son 10 y son 40, mejor que 3. Pero sobre todo en esa línea, en una línea que no se cree ningún tipo de malestar, que se pueda instalar empresas en el polígono que no impidan que otras empresas lleguen, porque bueno, hay empresas de todo tipo que se dedican a todo tipo, digamos, de líneas de trabajo, y sobre todo pues que creen puestos de trabajo, que se afinquen en Langa y que las empresas, bueno, pues tengan una repercusión favorable. Se habla de las plantas de biometano, que también ha habido alguna presentación que está proyectada, alguna, por ejemplo, la de Genia Bioenergy, creo que lo he dicho bien, también proyectada en Langa de Duero. Sí, han salido 2 proyectos de exposición pública en Langa ligados al biometano, a 2 plantas de biometano. Lo que decíamos, de la que me hablabas, estaba proyectada en el polígono. Yo pues puedo opinar, o tengo mis conclusiones en cuanto a estas plantas de biometano. Yo creo que estas plantas de biometano, donde tienen cabida es en rústico, en terreno rústico, siempre mirando de cara al vecino, es decir, que estén fuera de esos alcances que nos pueden dar algún tipo de problemas, o porque al final producir biometano se produce con residuos. Evidentemente algún olor van a tener. Dice que no debe de tener olores, pero alguno va a tener. Entonces, en su radio de acción próximo lo vas a tener. Sí es verdad que si nos lo llevamos lo más lejos posible del pueblo o de donde pueda crear algún tipo de perjuicio, mucho mejor para todos, pero yo creo que haciendo bien las cosas es otro modelo de negocio, otra industria que puede llegar para transformar el residuo que ya tenemos en el medio rural. Y es una inversión importante, 23 millones de euros, en este caso, 10 puestos de trabajo directos, 35 indirectos, pero no la contempla o no le gustaría para ese incipiente polígono industrial, ¿no? A nosotros el polígono, como sabéis, se declaró de interés regional, etcétera, etcétera. Nosotros ya hemos firmado un convenio con la Junta, le hemos cedido los terrenos. La Junta va a ser siempre, y más en este tipo de industria, la que tiene la última palabra, la que les da el permiso, o la que no se lo da, o también tiene que hacer que estas empresas cumplan con. Pero sí que es verdad que es posible que nos pueda limitar, porque a la hora de llegar a otras empresas sean reticentes al instalarse al lado de cualquier tipo de industria de este calado. Usted también se dedica al mundo del vino, lo vive muy de cerca en una zona vitivinícola por excelencia. Además, los vinos de la Ribera del Duero soriana están creciendo también en número de bodegas y también en exposición pública, fama, prestigio y demás. Y ahí siempre se debate en torno pues, al porcino, que también hay granjas en la zona. Miguel Ángel Ortiz, que es presidente de Aporso, precisamente es de esta zona. Y también hay ese debate sobre cómo se puede convivir entre el porcino, en las viñas. Bien. Debate también en la zona de Burgos. Sí, tenemos un debate abierto y se palpa la problemática. Yo creo que más a veces es un enfrentamiento directo entre las 2 ramas del sector primario. No tenemos que olvidar que las 2 son potencialmente importantes en Ribera y en nuestras zonas, porque las 2 asientan población, generan puestos de empleo. Y yo creo que hay que conciliar, que hay que tender la mano, que tenemos que intentar ir de la mano todos, ver a dónde puede haber problemas, cómo se pueden solucionar, llegan siempre a acuerdos, y no tiene que ser ningún tipo de problema que haya porcino, que haya viñedo, porque es fácil adaptarse y llegar siempre a acuerdos e intentar siempre aplicar lo que digo yo, tanto para uno como para otro sector, el sentido común, y evitar a lo mejor la presencia en zonas más próximas llegar siempre a un acuerdo, intentar sentarse, dialogar y no buscar el enfrentamiento entre 2 sectores importantes que generan empleo, que generan riqueza en la zona y que asientan población en el medio rural, y siempre hay que intentar llegar a un acuerdo, evitar los problemas y algo además que es tan nuestro como cualquiera de los 2 sectores que generan empleo en nuestros pueblos.
Hábleme del mundo del vino, tan importante en la zona, la Ribera del Duero soriana, como he mencionado, la Ribera del Duero burgalesa, en toda la DO Ribera del Duero. ¿Qué supone para Langa? ¿Se está aprovechando esta eclosión, este crecimiento progresivo, ya no solo de la Ribera del Duero soriana, sino de la denominación de origen Ribera del Duero? Bueno, pues nosotros estamos viendo el gran cambio, la tendencia además de lo que es Ribera del Duero, sobre todo de bodegas que llegan o que ya estaban instaladas, pero empiezan a ascender hacia la provincia de Soria. Ya sabemos que en la provincia de Soria hemos crecido muchísimo en cuanto al tema del viñedo, de la viticultura, de las bodegas que se están instalando, de las bodegas que tenemos que tienen el gen soriano también, que tan importantes son, y que están teniendo esta repercusión en todos nuestros pueblos a la hora, pues, de instalarse, de generar trabajo, de generar riqueza de alguna manera, porque también te pone en el punto de mira, también estás ahí en primera plana con el mundo del vino y del turismo ligado a él y a los grandes vinos que tenemos en la Ribera soriana, sin despreciar la Ribera del Duero. Claro, todo, yo creo que en Ribera del Duero es uno de los mejores vinos que puede haber ahora en el mundo. Vemos la tendencia que tiene, vemos dónde está, estamos viendo la importancia de este vino y el glamour que tiene, pero bueno, en Soria especialmente hemos visto que en los últimos años hemos crecido bastante y yo creo que es importante y que genera y que asienta y que crea riqueza en todos nuestros pueblos. Sin duda. También hay una arquitectura en torno al mundo del vino. Recientemente en el Día de Soria hablábamos de ese proyecto para tratar de mantener, recuperar todo ese tejido de bodegas subterráneas, impresionante, ¿no?, en este tipo de pueblos, pero también cuando se dejan, que constituyen de alguna manera un peligro, sobre todo para el patrimonio del pueblo, ¿no? Así es, yo la verdad que lo vivo muy de cerca, soy un gran apasionado al vino y un gran apasionado sobre todo a nuestras raíces y a nuestra cultura, y tengo un amor por las bodegas y por el mundo del vino increíble, y hemos visto que en estos últimos años nuestras bodegas están sufriendo un deterioro muy importante, muchas se están llegando a perder y muchas están en ese impasse, en el punto intermedio de perderse o arreglarse. Nosotros lanzamos la idea con un proyecto de un plan director que vamos a realizar, también subvencionado a través de fondos LEADER, con el Grupo de Acción Local con Tierras Sorianas del CID, al 50% subvencionado, con un capital de 54.000 euros, que vamos a destinar a hacer ese plan director para saber en qué punto tenemos las bodegas, porque vais Castillo y el entorno de las bodegas, en qué punto están las bodegas, qué es lo que podemos hacer, a dónde vamos a ir con este proyecto para luego tener actuaciones, para luego intentar también buscar fondos, financiación para actuar en ese entorno y en todas esas bodegas, datarlas, poder de alguna manera saber lo que tenemos, porque se va a hacer un estudio en profundidad del subsuelo, se van a datar, se van a coger mediciones. Y luego ligado a esto también trabajaremos, porque el plan director va ligado a nuestro, Castillo, a nuestra atalaya, que es algo tan nuestro, y yo creo que es un poco nuestro baluarte de Langa, también tratarla y saber qué es lo que podemos hacer, aunque las condiciones son bastante buenas, pero bueno, necesita alguna actuación y lo vamos a incluir todo ahí para no perder lo nuestro, porque es muy importante saber a dónde vamos, pero sobre todo saber de dónde venimos, y yo creo que es una gran riqueza que no debemos de perderla y que debemos de conservarla y ponerla en valor. Qué bien se están las bodegas, cuando están bien. Qué bien se están las bodegas cuando se están bien. Yo, pues a pesar de mi media edad, todavía me considero joven, he pasado grandes y buenos momentos en las bodegas en mi pueblo de chiquitín, porque acostumbraba a compartir y a ir con mi padre muchas tardes, noches, a esas meriendas que hacían con el resto de grupos de amigos, con jarro en mano o el porrón, cualquiera de las dos cosas, comer algo, merendar, echar 4 tragos, esos chascarrillos, algunas canciones que también surgían, y esos grandes momentos que nunca se me van a olvidar, y súper entrañable. He conocido a grandes personas, algunas ya no están, pero que me han inculcado y que siempre me han transmitido esa cultura del vino y de la bodega. Bueno, que nos da hambre y no son horas, ¿eh? No son horas que todavía no hemos cenado. Hablando de turismo, ya para cerrar este bloque, se nota, supongo, esa atracción por el mundo del vino en términos turísticos. Ustedes trabajan también en ese ámbito de la jornada de la vendimia, para rendir culto a lo que decía, ¿no?, anteriormente, a todos los que han pasado por el pueblo, a esa tradición que no se puede dejar atrás, pero supongo también con el ánimo de atraer turistas.
Pues sí, la verdad que nosotros la vendimia es otra de tenemos nuestras fiestas patronales, pero ya como tal tenemos aquí instaurado y seguimos con la vendimia que empezó con ella Constantino de Pablo. Nosotros hemos seguido renovando, dándole algún toque de frescura y añadiendo más actividades y más cosas a la jornada. Es muy importante. El año pasado doblamos, la verdad que teníamos alrededor de 300 personas los años anteriores para comer, que nos visitaban más, desde luego. El año pasado tuvimos 500 personas o 500 y pico personas en la comida, pero no solo eso, porque hay mucha gente que no come o que viene en diferentes horarios a visitar lo que son las jornadas de la vendimia, ese mercado tradicional que hacemos, las diferentes actividades, circo en la calle, espectáculos de fuego, etcétera. Todo en base a las vendimias, sin perder esa tradición, esa cultura, pero dándole un poquito más de frescura y de ambiente para que la jornada pueda ser más larga, más extensa y más disfrutona, porque también ponemos o añadimos conciertos. Creo que es un trabajo importante. Estamos pensando en dar otro salto y a lo mejor teníamos esa idea, ya lo habíamos hablado, de hacer algún evento puntual que a lo mejor sea no todos los años, para no cansar a la gente, cada 2 años, muy ligado al vino. Pues estaremos expectantes y lo contaremos, por supuesto. Quería detenerme en las infraestructuras, en una infraestructura básica como es el puente de Langa, donde ya se invirtió hace 5 años en su restauración, en su remodelación. Hemos vivido intensamente lo que ha sucedido en San Esteban de Gormaz. Se me ocurre ese dicho de cuando veas las barbas del vecino pelar, pues las tuyas a remojar. A remojar, ¿no? Porque pasa ahí el Duero con brío, ¿no? Y lo estamos viendo con estas lluvias y demás. ¿Han temido ustedes en alguna ocasión que sucediera lo mismo de San Esteban? Es verdad que el puente está recién restaurado, pero tal vez sea la única vía hacia algún lugar importante, ¿no? Como ha pasado en San Esteban. La verdad es que sí. Hombre, temíamos más antes de la actuación que llevó a cabo la Diputación Provincial de Soria, con 1 millón de euros de inversión sobre este puente, donde se consolidó, donde se pilotó, donde se metieron diferentes estructuras en metal, que lo que ha hecho es darle cuerpo, formarle un esqueleto por la parte de dentro. Dentro de las pilastras lleva 4 pilotes y van unidos alrededor, y en todo lo que es la calzada lleva un punto de unión que al final lo que hace es conformar un esqueleto que sujeta el puente. También se desvió el cauce, se reforzaron y se arreglaron aquellas zapatas que estaban deterioradas. Por ahora no hemos tenido ese temor, creemos que se ha hecho un buen trabajo, que el puente está firme, no corre peligro, no hemos visto fisuras ni nada extraño, pero sí es verdad que no es un puente adaptado a nuestros tiempos, porque seguimos circulando por infraestructuras de la Edad Media, de los romanos, etcétera, etcétera, y en los tiempos que vivimos, en este siglo, yo creo que no son infraestructuras que está bien, que está consolidada, sí, pero no le dan las anchuras, la maquinaria agrícola o camiones tienen que ir con mucho tiento, a veces tenemos problemas de que pasan con la maquinaria agrícola, que ya tiene grandes dimensiones, y hay algún golpe, algún deterioro, daños que al final pues no lo hacen bien al puente, y que nosotros sentimos esa pena, porque le tenemos también mucho cariño al puente. Estaría muy bien, y siempre no me voy a cansar de decirlo, lo que pasa es que claro, es mucho dinero la inversión, hablamos a lo mejor de 4 o 5 millones de euros, en paralelo se podría hacer, porque nos da de sobra y está más que mirado, y se podría hacer una infraestructura moderna adaptada a los tiempos, a lo mejor instalar con alguna infraestructura en prefabricados de hormigón y hacer otro puente para el tema de los vehículos, y dejarle como peatonal. En su día había sido, yo creo que el momento, porque cuando saltó la sorpresa de esa calzada medieval que había en la base de la rodadura de este puente, al descubrir y al picar para hacer los trabajos, salió, y por ahí había fotos o imágenes de cómo estaba, que era la verdad que era una preciosidad tener el puente así, pero bueno, no ha podido ser, vuelve a estar para el tráfico rodado. Estamos tranquilos porque con ese refuerzo no hemos notado ningún tipo de deterioro ni fisuras, y bueno, a seguir con el día a día, pero sí que estaría bien adaptar esas infraestructuras a nuestros tiempos, como bien sería el puente de San Esteban, etcétera, etcétera, que ellos además han sufrido bastante, y nosotros también hemos tenido que sufrir el tráfico. El tráfico, ¿no? Le iba a preguntar, ¿han notado un incremento del tráfico pues, de la gente que venía por la zona de Aranda, pasando por Langa, donde todavía no hay autovía, en ese enlace entre Langa de Duero y Aranda de Duero, y claro, notarían un incremento importante del tráfico, ¿no?
Pues la verdad que sí, al tener cerrado San Esteban, luego sí que es verdad que a la altura de Cerezo, así dirección Madrid, hicieron un desvío para el tema de los camiones y demás que acabarían yendo a Aranda y pasando por la Nacional, pero hasta entonces, y además que pilló en muchas fechas señaladas, todo el tráfico, la gente que viene de otros puntos a veranear o a visitar o en los puntos así más duros, por decirlo, del año en cuanto a festividades, pues veíamos que, claro, que habíamos triplicado, que habíamos cuatriplicado el tráfico por el puente de Langa y no solo eso, por el pueblo de Langa, porque al final hay que pasar todo el pueblo, que la antigua Nacional lo vertebra, y hemos tenido días de que algún vecino que tiene tiempo y se entretiene había contado 40 camiones, entonces eso es un problema para todos. Sin duda. Supongo que ha visto y está viendo mucha actividad en la Nacional 122. Bueno, en la futura autovía del Duero, eje vertebrador de la comunidad. La verdad que sí, la verdad que hubo una temporada que estaban como muy parados, ¿no? Que no avanzaban. Digo, igual para el 2040 tenemos autovía. Ahora parece que sí, que van avanzando. La verdad que el tiempo no ayuda, porque todas estas aguas y tal, las máquinas están por ahí, no creo que puedan hacer un gran trabajo, pero ahí están, ¿no? Esperemos que todo siga según lo establecido y podamos hablar de un 2030. Lo veo demasiado cerca para finalizar esas obras, pero bueno, lo antes posible, mejor antes 2030, que nunca. El tramo entre Langa de Duero y Aranda de Duero, ¿lo sitúan en el 2030? Lo veo complicado, porque además el tiempo ralentiza, los inviernos son duros. Ostras, pero pues no, quería... Es optimista, ¿no? Quería o creía poder situarlo en el 2030, pero no creo que lleguemos. Pero prefiero que sea en el 32 que nunca. Es decir, que por lo menos se haga. Se va a ir hasta el 40, que había dicho. Llevamos 30 y tantos años esperando. Mira si tenemos fe. Bueno, le iremos viendo, oye, por el bien de todos y por el de uno propio también, ¿no? Eso es. No, además, porque esa comunicación, ya que ha salido el tema, ¿cómo viene esa relación con Aranda de Duero en términos sanitarios, en términos de sanidad, de atención sanitaria, en términos de trabajo, de gente que baja a Aranda, de gente que va a Aranda a trabajar, de un entrenador de fútbol que creo que todavía se mantiene en el cargo a pesar de todo, que es de Aranda, el bueno de Sergio, al que mandamos un saludo. ¿Cómo es esa relación? Bueno, nosotros tenemos una relación muy cercana a Aranda, al final tenemos un gran cariño a Aranda, una de las capitales de la Ribera, y también a la gente de Aranda. La proximidad nos ha dado el estar siempre en un contacto directo y lo que decías, en nuestro equipo de fútbol tenemos chavales, gente que viene de Aranda, el entrenador, nuestra gente baja a trabajar a Aranda, otros vecinos de Langa viven y trabajan en Aranda, pues yo le tengo bastante cariño a Aranda, tengo buenos recuerdos, siempre además hemos estado en Aranda y tenemos un convenio entre provincias y la gente de Langa puede ir al hospital de Aranda porque por proximidad estamos a un cuarto de hora y de Soria a 50 minutos y podemos ir allí. Con la gente de Aranda bien, siempre tenemos mucha amistad con mucha gente, generalmente Langa Aranda nos conocemos prácticamente, si no todos, casi todos. Solo hay algo negativo que nos haya podido pasar, que el tener Aranda y al final el tener tanto trabajo, que es bueno para todos y ojalá y que siga así, pero nos ha podido sangrar, porque muchas de las personas que viven en Langa, de mi generación, etcétera, de mi cuadrilla, amigos y conocidos, al final se han ido a ir a Aranda. Trabajo en Aranda, si alguien encima la pareja es de Aranda o de las zonas próximas a Aranda, buscan un punto de encuentro, nunca mejor dicho, ¿no? Y acaban viviendo en Aranda y a nosotros nos ha hecho algo de sangrado, quitarnos población. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor también no hemos sabido aprovechar ese momento o de verdad dotarle al pueblo de más vivienda y de que todas esas generaciones que ahora tendrán pues alrededor de 50 o 40 y muchos, si hubiesen podido quedar en Langa, habían tenido su casa en ese momento de me decido, no me decido, trabajo en Aranda con 18 o 20 años, pero todavía sigo en el pueblo, pero se compran la casa en el pueblo y ya están ligados a subir y bajar. Porque hay mucha gente que ha estado 40 años en Michelin o en otras factorías y subían y bajaban todos los días a Langa. Entonces ese es el único punto negativo, por el resto todo positivo, porque a la zona le aporta trabajo, tienes un montón de infraestructura, de cualquier cosa, de comercio, etcétera, que a nosotros nos viene de maravilla y podemos ir a Aranda y tenemos al final eso, un contacto constante y yo creo que hay un lazo de unión importante, mucha amistad y siempre con un gran cariño a Aranda.
Hablando de viviendas, tienen ese plan de 7 viviendas dentro de ese plan de la Junta de Castilla y León, esas visitas que hemos ido viendo en los últimos meses por distintos puntos de la provincia de Soria. 7 viviendas se antojan escasas, creo que había el doble de personas o parejas que se habían postulado para tener esas viviendas, pero bueno, menos da una piedra, como se suele decir, y por algo hay que empezar, ¿no? También. Eso es. Yo creo que era también un bonito inicio de instalar, sobre todo instalar de vivienda, porque es un proyecto novedoso. Casi es el proyecto piloto de la Junta de Castilla y León, estamos siendo Langa. Es decir, porque en Langa se han empezado ya con la vivienda industrializada, plataforma de hormigón, y la vivienda viene en industrializado, una especie de prefabricado, y se instala sobre ese suelo, sobre esa plataforma de hormigón, y en 3 días tenemos una vivienda. Se agilizan los procesos de construcción, sobre todo, claro, ¿no? Vamos a ganar muchísimo en el tiempo, y yo la he visto, y además se puede visitar, el que quiera acercarse un día y verlo. Las viviendas, la verdad, que están muy bien. Y yo creo que va a ser un punto para arrancar con este tema de lo que decíamos, de tener vivienda, de que la gente se pueda quedar en el pueblo. Van muy dirigidas, van con esa idea de la gente joven, de fijar población, y que esa gente joven que yo estoy viendo, que ahora llevamos unas temporadas como que hay retorno, como que hay gente joven de 20 o de menos de 20 años con inquietudes de venirse a vivir al pueblo, y lo alabo y les doy las gracias y animo a todo el mundo. Y bueno, esas 7 casas, 16 solicitudes se ocuparán, seguimos, ya estamos con vistas en el futuro, viendo diferentes suelos, viendo diferentes ubicaciones donde podamos arrancar con nuevos proyectos de vivienda para que el pueblo siga creciendo, para que la gente se pueda instalar en el pueblo, y para que muchos de esos jóvenes que en su día se marcharon o que tuvieron que salir del pueblo y quieren volver, puedan volver a Langa. Pues importante, y lo habrán notado también en el censo, ¿no? La verdad que sí, nosotros ya notamos también en algo de subida cuando aquellas casas que comentábamos nosotros antes de la Junta de Castilla y León salieron con un fin, pero no pudo ser, 10 viviendas, y nos la cedieron al Ayuntamiento de Langa, la Junta, que nos costó de verdad arrancarlas porque llevan tiempo paradas, y bueno, hubo que hacer bastantes ajustes, incluso mejoras, calderas, etcétera, bueno, pero por fin las arrancamos, y en esas 10 viviendas hay 10 familias que muchas no estaban, llegaron al pueblo, o sí estaban y a lo mejor se iban a ir, pero se quedaron, y son familias que generan, que se empadronan, etcétera. Entonces, creo que es muy importante, y se nota en el censo, porque el tener vivienda te va a dar subidas, es decir, vas a conseguir tener más censados y más habitantes en el pueblo, que en el día a día se nota, si ellos también quieren, claro, porque el pueblo muchas veces sí solo quieres usarlo como dormitorio, pero bueno, la idea es que la gente que vive genere, se asiente y haga crecer el pueblo. Bien, vamos llegando y avanzando, aproximándonos al final de esta entrevista. Sí que le quería preguntar por su faceta como diputado provincial en el área de agricultura. Ahora parece que esta semana se ha calmado un tanto. Tuvimos la semana pasada esa protesta por Mercosur. ¿Cómo lo están viviendo allí cuando el sector primario es tan importante? Tienen un sector como el del vino que presumiblemente se puede ver beneficiado por este acuerdo, al igual que el aceite. Sin embargo, claro, son muchos los agricultores que claman la voz porque se van a ver perjudicados. Bueno, yo creo que lo que hablabas de diferenciaciones, quién gana, quién pierde, aquí lo suyo es que ganemos todos. Y dentro del sector, todas las vertientes, todas esas ramas, ganen todos. Siempre hablamos o estamos candentes con Mercosur, he hecho alguna entrevista ya que hemos hablado de Mercosur y demás. Sabemos que a veces los tratados, las negociaciones siempre son una moneda de cambio entre países para diferentes materias. Yo lo que creo es que el campo hay que defenderle, que el sector primario es muy importante en nuestros pueblos, porque asienta mucha población, son familias que están, hijos, gastan, generan, tienen que comer, tienen que tener una vida en el pueblo, y son vida, siguen siendo vida y siguen siendo parte fundamental del pueblo, porque el sector primario en nuestra tierra, en Castilla y León y en Soria, ha sido uno de los más, y espero que siga siendo uno de los más importantes. Yo creo que al final, y lo voy a decir siempre, esa salvaguarda, esos controles, es decir, que si algún día o de alguna manera hay que hacer algo o se ve en algún tipo de negociación, pero que todos seamos iguales, es decir, que cualquier productor, sea de donde sea, de Europa o de fuera de Europa, esté con las mismas condiciones y su producción sea en las mismas condiciones y con las mismas restricciones y con la misma calidad y con los mismos controles que los nuestros, si no habría un agravio.
y entonces estaríamos desfavoreciendo y arruinando y acabando con el campo no solo soriano, sino español directamente, para de verdad depender de otros países, la soberanía alimentaria, etcétera, etcétera, que dice un tocayo nuestro también que habla mucho de eso, un agricultor, que yo creo que tiene más razón que un santo. Es muy importante no perderla y tener los mayores, nuestros abuelos, si recuerdas, ya tenían despensa por algo, porque tienen la disposición de tener un alimento a tu alcance producido por ti y sin depender de nadie. De la otra manera podríamos ser dependientes, pero bueno, yo creo que hay que hacer las cosas bien y que todos estén en igual de condiciones y no haya competencias desleales. Bien, pues un debate importante y bueno, latente, ¿no? Porque supongo que también habrá más manifestaciones, protestas y más debates también en esta mesa de análisis. Antes de preguntarle, dentro de la quiniela de la reelección, por su futuro, sí que me gustaría que haga una valoración de cómo se presentan los comicios autonómicos. Esta semana hemos conocido la lista de su partido, ya conocemos también la lista de la oposición, del Partido Socialista, conocemos a la de Soria ya, Ángel Ceña, y falta por conocer más, desconocemos todavía la de Vox. ¿Qué valoración hace? ¿Qué expectativas tiene? ¿Va a participar de forma activa en la campaña? Bueno, yo como decía bien nuestro presidente, y espero que siga siéndolo, Alfonso, decía que menos ruido y más nueces. Yo creo que eso es lo que hay que hacer y ese es el fin. Poco ruido y muchas nueces, el trabajo, demostrarlo, intentar mejorar la comunidad. Yo lo he dicho, y llegué al Partido Popular, venía de otro partido ya recientemente, pero no se me olvida y sé cómo ha funcionado la comunidad. Yo creo que los mejores momentos y en muchas ayudas y en muchas bonificaciones, etcétera, etcétera, los hemos vivido con Mañueco. Bueno, tenemos ahora el hándicap, ¿no?, de que el candidato del Partido Socialista es soriano. No lo sé lo que puede causar en Castilla y León esta persona, ni sé los votos que va a sacar. El PSOE yo creo que está bastante ahora dañado, bastante flagelado, porque claro, la política a nivel nacional de este partido está sufriendo malos momentos, y bueno, no solo sufriendo, creándolos, porque son especialistas en hacerlo todo mal, y esto también le va a perjudicar a la política autonómica, entiendo que también a las locales, etcétera, etcétera. No, bueno, la quiniela esa espero que sacar lo máximo posible, ¿no? Yo creo que vamos a luchar, y me decías que si voy a trabajar, voy a echar una mano, estoy en el comité de campaña y espero apoyar y ayudar en todo lo que pueda a mi partido y a mis candidatos, porque así lo ha querido el partido. Entonces trabajaremos, intentaremos luchar siempre con el propósito ese de mejorar la comunidad, de intentar sacar el máximo número de procuradores y que Soria esté representada y que Soria no esté olvidada y podamos hacer un gran trabajo y puedan trasladar esos beneficios o esa abundancia de mejoras a la provincia. Bien, pues se lo iremos contando, y la quiniela de la reelección era la suya como futurible alcalde de Langa, que lo es por si se presenta a la reelección. Le voy a dar unas alternativas: 1x2, esto es como la quiniela de 15, pero lo dejamos en Iván Andrés. Un 1 que sería el sí, sigo, continúo, me voy a presentar. Dice algo así: anda que no me queda hasta alcanzar los 30 años de Constantino de Pablo. Sería que sí. Esa podría ser buena. Lo que voy a hacer antes de la quiniela es hacer un repaso de nuestro trabajo, no solo del mío, sino del equipo que tengo, media legislatura anterior y esta legislatura, con todo ese equipo que algunos no están y otros han estado. Yo creo que hemos hecho un gran trabajo. Yo inicié mi carrera política, la inicié allá por el 2016 como concejal, pero como alcalde en el 2021 con media legislatura, y yo arranqué con un presupuesto inicial en el año que cogía la alcaldía, que rondaba los 850.000 euros, y ejecutamos 996.000 ya ese año. En el 22
ya cerramos un presupuesto de 941.000 euros y ejecutamos 1.200.000 euros. En el 23 igual, cerramos un presupuesto que rondaba el 1.000.000 de euros, ejecutamos 1.400.000 y pico, 460.000 euros para ser más exactos. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos ido mejorando. En el 24 igual cerrábamos 1.000.000, ejecutábamos 1.270.000, en el 25 cerrábamos un inicial de 1.000.000 y ejecutábamos 1.270.000, en el 1.236.000, perdón, y en el 26 hemos aprobado 1.268.000 euros. Yo arranqué con un presupuesto de 850 y en este último año hemos aprobado 1.268.000, y no solo eso, arrastrábamos una pequeña deuda que teníamos, un préstamo que venció a mitad de enero, y ahora mismo el Ayuntamiento de Langa, el Ayuntamiento de Langa está con cero deuda, a deuda cero, y contamos con alrededor de 1.000.000 de euros en el remanente, que no quiere decir que es el flujo que continuamente pasa por la cuenta lo que tenemos en caja, hablamos de ese remanente de tesorería, alrededor de 1.000.000 de euros. Cuando yo entré andaba sobre 400 o 500.000 euros el remanente. Yo creo que es un buen trabajo, y de ahí si me vuelvo a presentar o no. Queda mucho. Bueno, déjame acabar, no me estropee el show ya. Yo, siendo de letras puras, en realización el equipo comercial está aplaudiendo porque le van a decir que pase por allí ahora mismo, viendo ese presupuesto. No, algo caerá, algo caerá. Algo caerá. Yo es que soy de letras puras y me despisto cuando veo tanta cifra. Ahora se entiende por qué no llego a fin de mes, claro. Bueno, la quiniela de la reelección, un 1. Anda que no me queda hasta alcanzar los 30 años en la alcaldía de Constantino de Pablo, a quien mandamos un fuerte abrazo. Sí, también el equipo de guionistas me escribía, lo dejaré cuando vea completa la autovía del Duero entre Soria y Valladolid. Entonces me jubilo. Número la X, lo que digan en casa, lo que decida el partido, es decir, lo que digan en casa. Y 3, que sería no me presento. Me han escrito así algo como, mejor me doy al vino, tengo muchas uvas que pisar. No, la 3 la vamos a descartar por completo. Las ganas de trabajar por el pueblo nunca las voy a perder. Queda 1 año y medio prácticamente hasta mayo del 27, que son las siguientes elecciones. Yo creo que también el ir a unas elecciones, y voy a ser sensato y muy coherente con esto. Ir a unas elecciones no solo es que tú tengas ganas de presentarte, es que tengas un bloque, tengas un equipo bueno que te acompañe, que trabaje, que los tengas ahí y que además te ayuden en el día a día y te sientas apoyado. Yo ahora mismo lo tengo y claro, no todo depende siempre de una persona, hay que tener un buen equipo. La idea va a ser clara, es decir, no soy de los que piense que en política hay que estar 30 o 40 años, que haya que venir a vivir de la política, o que de alguna manera hay que anclarse y estar ahí por la intemperata de los tiempos, porque también se acaba la frescura y las ideas muchas veces, pero bueno, media legislatura ya estuve, una he estado, si estoy otra serán 10 años. Creo que puede ser un periodo, unos cuantos años, lo suficientes para dar lo mejor de ti al pueblo e intentar aportar siempre. Vamos, que se presenta a la reelección, si todo sigue como hasta ahora. Progresa adecuadamente. Vamos bien, espero que sigamos mejorando. Luego también hay que presentarse, también hay que sentir el calor de la gente, que en un pueblo lo sientes. Sabes si cuando sales a la calle te insultan. Es el mejor termómetro, ¿no? Sí, sabes si te insultan, si solo te insulta uno de 500 o 600 no vas tan mal, pero si es al revés, pues las cosas no van bien. Pero bueno, satisfecho, yo creo que hemos hecho un gran trabajo, que seguimos mejorando, y ahí en las cifras lo vemos, lo positivo que es lo que cogíamos y cómo cerramos el 26, seguiremos mejorando seguro. Bueno, pues Iván Andrés, que habla alto y claro, y si no cambian las cosas, el escenario actual, porque todavía quedan hasta las elecciones municipales, obviamente pues estaría dispuesto a seguir dirigiendo los destinos de Langa de Duero. Iván Andrés, que se ha ganado la taza de punto de encuentro por responder de forma clara y concisa todas las preguntas. Me hacía ilusión. ¿Dónde la va a poner? ¿Dónde? En el despacho del ayuntamiento la voy a poner. Me hacía mucha ilusión porque veía mucha gente que pasaba por aquí, se llevaba la taza, y hay un par de programas por ahí de televisión que se hacen regalos y demás, y yo también quiero ser consecuente con esto y hacerte un regalo a ti. Viene envuelto en papel de periódico, no es muy cool, pero es algo que acostumbraban a hacer
tú lo habrás vivido, donde Domingo, donde mucha gente ligada al mundo de la alfarería, que lo envolvían en papel de periódico, algo muy nuestro, con mucho sentimiento, que te lo voy a regalar para que lo pongas donde más te guste. Emocionado, ¿eh? Bueno, viene vacío esto. Sí, pero bueno, podemos aportarle algo. Y además con las páginas Salmón de economía, que son las que me gustan a mí. Sí. Las que Tradición. domino. O sea, esto es bien bonito, ¿eh? No sé si lo coge la cámara. Bueno, un jarroncillo Langa de Duero, ¿eh? Un jarroncillo pequeño además para beber moderadamente, ¿eh? Sí, bueno, pero oye, pues muchas gracias, si son muchos los tragos, aunque el recipiente sea pequeño, también te puede alborotar la cabeza. A ver dónde lo pongo, ¿eh? Donde quieras. Te traeré una botella de vino para que lo puedas bautizar. Eso para la próxima, pues ya para llenarlo. Iván, Andrés, muchísimas gracias por el detalle. Lo dicho también al resto de invitados, también en la redacción nos gusta comer y beber, pero esto mola mucho, el jarroncillo. Iván, Andrés, muchísimas gracias, mucho ánimo para lo que viene por delante, para todos los proyectos que hemos desgranado. Nos hemos dejado asuntos en el tintero que será motivo para una próxima entrevista, y adelante con ello, y saludos a todos los vecinos de Langa de Duero. Muchas gracias. Bueno, saludos para todos y a vuestra disposición, aquí estoy. Muchas gracias. Y nosotros vamos a hacer un alto en el camino, brindamos y estamos de vuelta con nuestro tiempo de análisis.